Bienvenides, esto es POX, Poco Ortodoxas. Es un programa que hacemos 3 mujeres economistas con la idea de sacar la academia de la universidad y llevarla a las calles. Por eso, una vez por semana, a las 20 horas por Radio El Informante, tenemos una cita para charlar de los temas destacados de la semana, intentando aportar una visión académica al día a día. Este programa lo hacemos con Antonella Gerbaji. Buenas noches, Anto. Hola. Y con Ana Laura Jaruf. Buenas noches, Ani. Hola, buenas noches. Mi nombre es Noelia Méndez Santolaria y les doy la bienvenida. Bueno, y hoy les doy la bienvenida con un concepto del que se habla muchísimo, que en realidad acuñó Irving Fisher, pero que popularizó Keynes. El concepto es ilusión monetaria. Este fenómeno se refiere a un sesgo de nominalidad que las personas tenemos al pensar en ingresos y precios. ¿Qué quiero decir con esto? Porque por ahí es un poco técnico. Nosotros no podemos percibir el poder real de compra tan fácilmente como percibimos el precio nominal de una cosa. Entonces, tenemos un salario que puede comprar determinada canasta de consumo. Cada uno tiene su canasta de consumo diferente, y el salario a lo largo del tiempo puede comprar menos productos o más productos de acuerdo a las variaciones del salario de precio, como para darle un marco. Esto parece como una cuestión obvia en Argentina porque estamos muy acostumbrados a la alta inflación, pero hay lugares del mundo en donde no hay una alta inflación y es un fenómeno para nada despreciable, o que la inflación se da en algunos artículos. Pues imaginen que hubiera inflación en autos de gama media. Entonces por ahí las personas de ingresos medios o altos verían su poder adquisitivo mermado si no tuvieran ilusión monetaria, ¿no? Claro, depende de lo que consuman en su canasta. Capaz es como un ejemplo que se me ocurre los combustibles, ¿no? Que a veces sube o baja el precio del petróleo. Tal cual. Pero sí, es un fenómeno recontra interesante. Y bueno, como dijiste, Keynes lo popularizó y también lo rescató y lo resaltó porque dijo que podía ser una ventaja a la hora de poner en práctica políticas públicas, ya que le impedían a las personas adaptarse a la nueva realidad. Polémico, pero como que si las personas tardan en darse cuenta, la política pública podía ser más efectiva. Friedman relativizó un poco este uso de la ilusión monetaria y sostuvo de que solo es posible en el corto plazo. Pensando para el caso de Argentina, yo estoy con Friedman. Los argentinos tenemos en el ADN más o menos la inflación y me parece que tenemos unas expectativas de inflación tan adaptadas que tarde o temprano la terminamos incorporando cuando hacemos cálculos de todo. Yo pienso con inflación y en POX venimos haciendo todos los meses una encuesta en Instagram donde le decimos a nuestra comunidad que haga un PRODE y diga cuánta va a ser la inflación antes que el INDEC. Así que fíjate si los argentinos no consideramos ese tema de ilusión. Sí, de hecho, perdón, que quiero acotar que cuando esto después vamos a ir trabajando un poco más durante el programa y ya me adelanto y no lo puedo evitar, metí la pata. Vamos a tener seguramente en el próximo programa algún especial donde expliquemos distintas teorías de inflación, pero lo que quería traer, porque queda justo con lo que vos estabas diciendo, Anto, sí, que en Argentina hablamos mucho de lo que es la inflación inercial, ¿no? Es como una cosa que viene y no se sabe bien, pero que siga. Y que tiene que ver con esto, ¿no? La expectativa adaptativa al 100% gestionándose periodo tras periodo, y es muy difícil frenar eso. Uy, sí. Si no lo sabremos nosotros. Pero claro, bueno, justo que me cortaste, quería decir algo que tiene mucho que ver con vos, Anita, porque sos nuestra experta en cuentas nacionales y vos siempre nos hablas de pensar en precios corrientes, constantes, reales. ¿Podés contarnos? Sí. Claro, porque yo, digamos, siempre lo marco porque es muy fácil confundir. Desde la comunicación es muy fácil confundir al lector
y muchas veces uno incluso se confunde, y de hecho noto que hay mucha confusión entre lo que es una variable a precios constantes y lo que es una variable en términos reales. Incluso lo veo a veces en colegas economistas. Entonces yo siempre vengo amagando para no marear mucho al público, pero bueno, llegó el momento de hacer esta aclaración. Estamos hablando que hay 3 formas de expresar un indicador. Cuando uno dice a precios corrientes, es como si fuese la facturación. Nosotros los llamamos, yo sé que algunos me van a odiar, pero imagínense una ecuación que es PN por QN. Los economistas es todo P por Q, precio por cantidad. Todo. Cuando decimos N, nos referimos al periodo actual, es decir, en este caso sería el 2020. Entonces es PN por QN, eso es algo corriente, es decir, es el precio de hoy por la cantidad de hoy. Eso es como si fuese la facturación. Es ir a la góndola, digamos, leer el precio que está escrito ahí. Es ir a... Exacto. Pero bueno, ahí tenés P nada más, en la góndola. Cuando vos, para vos de la facturación tenés que ver cuántos vendiste. ¿Cuántos, claro. ¿Cuántos ahorros? ¿Ves? Ahí tenemos una confusión. Eso sería P nada más, es P por Q. ¿Viste que es confuso? Es confuso. Bueno, después, la otra medición que se usa mucho en los medios es la que es real, que uno dice, bueno, el salario en términos reales, dice, ¿no? Sí. ¿Qué significa el salario en términos reales? Es agarrar ese variable corriente que dijimos PN por QN y dividirlo por un índice de precios. En el caso de los salarios, sería decir, cuántas horas vos trabajás, ese sería tu Q. La cantidad de horas trabajadas. PN sería el salario por hora, y eso que te da lo dividís por el índice de precios. Ahí entonces vas a tener cuánto es tu salario real. Si uno quiere solo el nominal, se queda con PN por QN, es decir, horas trabajadas por el salario por hora. Si lo dividís por el índice de precios al consumidor, sí, bueno, ¿cuánto puedo comprar con esto? ¿Cuánto me vale a mí el salario efectivamente a la hora de ir al mercado? En bienes sería, ¿no? En bienes. Y después tenés otra medición, y acá es donde hay mucha confusión. ¿Qué es algo a precios constantes? Porque muchos a veces lo toman como un sinónimo de precios reales, pero no es así. ¿Por qué? Porque los precios constantes lo que vienen a marcar es una variación en términos de volúmenes físicos. Es decir, que ustedes imagínense que hay una división donde lo que tenemos que hacer es decir, bueno, yo quiero saber cuánto varía un indicador, pero necesito que tanto las cantidades o los precios se mantengan fijos, es decir, que sea una canasta fija. En el caso de que yo diga cuánto variaron los precios a términos constantes, entonces agarro y digo, bueno, pongo en el numerador el precio actual, ese PN que les estoy diciendo, lo divido por P0, es decir, el precio en un momento, a la comparación que yo quiera hacer, ¿sí? Puede ser el año pasado, el anterior, hace 10 años. Abajo, el primer valor y en el numerador, el actual. Y eso lo tengo que multiplicar por una canasta fija, es decir, que tiene que estar las dos, si quiero, o las dos canastas en el año actual, es decir, en el 2020, o las dos canastas expresadas en el año que esté comparando, llamémosle, ponerle 2020 sobre 2019, qué sé yo. Entonces, la estructura es PN por Q0, que sería la del año anterior o la de hace 10 años, dividido P0 por Q0. Yo sé que los remarié, lo voy a subir al Instagram y lo voy a dejar ahí para que ustedes vean cómo se expresa la ecuación, que no es lo mismo decir algo a precios constantes que a precios reales, y que en términos reales. Hay mucha gente que se confunde. Los apuntes de la clase vas a subir después. Voy a subir los apuntes de la clase. Para la comunidad. Exacto. Sí. Bueno, comunidad, suficientes clases por hoy. Creo que hoy cumplimos con llevar la academia a la calle. Espero que hayan tomado nota. Y les voy adelantando que se viene un programa re completo porque vamos a charlar de IPC, de negociaciones paritarias y de los sectores clave para el crecimiento según Daniel Heyman. Además, tenemos una entrevista súper interesante con Florencia Barragán sobre el empleo joven. No se lo pierdan. Y hablando del IPC, vamos a hablar ahora, IPC, Índice de Precios al Consumidor, vamos a hablar ahora de lo que fueron los datos del mes de junio que el INDEC publicó la semana pasada,
que arrojaron un alza de 2,2% en relación al mes de mayo y acumula un incremento de 13,6% en todo lo que es 2020. Si bien este último dato, este último incremento de 2,2 es superior al que se observó en los 2 meses previos, que se había repetido el valor de 1,5, lo que se observa es que en términos interanuales, espero que esto tampoco sea una confusión, si no en otro programa lo explico, pero en términos interanuales la inflación está bajando, ¿sí? Si uno observa enero, febrero, marzo, abril, en relación a lo que fueron esos meses del 2019, se observa que la inflación está cayendo. Si tuviésemos que pensar en los motivos de esta baja, bueno, obviamente que hay que remarcar el especial contexto COVID/cuarentena que estamos viviendo, y tenemos, en este marco hay algunas actividades que están interrumpidas o parcialmente interrumpidas, que eso implica que los precios se supongan constantes o que no se puedan relevar directamente. Por otra parte, se implementó el programa de precios máximos, también un poco atendiendo a esta situación. Se congelaron precios regulados, hablamos del gas, el agua, la luz. Y por último, bueno, se puede mencionar obviamente el hecho de que hay muchas personas que vieron reducidos sus ingresos o que quizás no se los redujeron ahora, pero no saben lo que va a pasar el día que termine la cuarentena, si van a seguir con su trabajo, qué va a pasar con los precios, etcétera. Y siempre que hay un escenario de incertidumbre, la respuesta de los agentes es un poco guardarse y postergar decisiones de consumo. Entonces, todo este conjunto trae como resultado un menor ritmo inflacionario, especialmente, también convengamos que en los últimos 2 años, 2018-2019, venía el ritmo muy alto, ¿no? Entonces, ahora, bueno, estamos bajando, porque también hay gente que me dice, che, pero qué raro, ¿eh? Bueno, pero hay que entender también este contexto especial que estamos viviendo, ¿no? Es muy especial, y es tan especial que también impacta en lo que es las paritarias, que es quizás la contracara de estos índices de inflación, cuando los trabajadores van a negociar sus sueldos. Lo que más se destaca de las paritarias, que por ahora no hubo muchas que hayan cerrado, pero el sector bancario la semana pasada cerró un 26% en 4 cuotas. Mucha gente dijo que fue una buena paritaria, que quizás el año pasado, si hablábamos del 26% en 4 cuotas, era una paritaria paupérrima, con más inflación encima. Pero esto provocó un debate, volviendo siempre a la clásica grieta argentina, donde decían que ahora los sindicatos están bancando lo que diga Alberto, mientras que con Macri no cerraban por menos del 50%. Recordemos que los bancarios siempre se destacaron por tener paritarias realmente altas. Yo medio que me preocupé un poco, porque dije, si los bancarios cerraron un 26, mi gremio, ¿qué va a cerrar? Porque generalmente el bancario pelea alto. Así que creo que vienen las paritarias este año medio capa caída, pero como mencionó Ana, hay que tener en cuenta todo el contexto que está viviendo Argentina hoy en día, que es bastante malo macroeconómicamente. Al margen del debate ideológico, paréntesis, también con contexto de que se prevé un desempleo que quizás crezca cada vez más. Como economistas, nos parece importante hablar sobre cómo se establecen los salarios. Cuando uno va a negociar la paritaria, el sindicalista mira la inflación que pasó hasta que se sentó a negociar o la inflación que viene para adelante. Sobre esto hicimos otra encuesta, Pox, en Instagram. Vengo como chiviando las encuestas, pero están muy entretenidas. Las invito a participar porque son realmente muy copadas. Y la encuesta dio que la mitad de la gente cree que se hace por la inflación pasada y la mitad de la gente cree que es por la inflación futura. Entonces, uno estaría recuperando lo que perdió si mira la inflación pasada y esa consecuente caída del poder adquisitivo, o estaría pensando en el futuro, o sea, lo que va a venir hasta la siguiente negociación paritaria. Acá igual me gustaría hacer una aclaración, porque hay dos caras de esta moneda. La primera es cómo formás expectativas. Si las formas mirando para atrás, o sea, bueno, el año pasado hubo un 50% de inflación, entonces yo espero que este año también haya un 50% de inflación, o si las formas mirando para adelante. Es decir, bueno, en base a los números que hasta ahora dio el IPC, un 13% acumulado de inflación, estamos a mitad de año aproximadamente, y bueno, para final de año un 26, me parece que cierro con un 26. Espero una desaceleración, porque mis expectativas están mirando
hacia adelante, hacia el futuro, hacia un contexto de menor actividad. Eso es cómo se forman las expectativas. Y otra cosa es cómo se recupera o no se recupera la caída en el poder adquisitivo de una negociación previa. ¿Qué quiero decir con esto? Que ponele que el año pasado haya sido 50% de la inflación y tu paritaria de 40, perdiste 10 puntos con respecto a la inflación. Y entonces, ahora cuando te sientes a negociar, muy probablemente los sindicatos quieran recuperar poder de compra para sus afiliados. Entonces ahí, además de hacer tus previsiones inflacionarias, con las expectativas que manejes, tenés en cuenta qué es lo que perdiste. Y otra cosa que tenés que tener en cuenta es tu poder de negociación, por lo que vos mencionaste antes, de que se espera altas tasas de desempleo, y eso merma mucho. Para mí el tema es la negociación. Vos podés tener que perdiste un 50%, pero los bancarios no perdieron un 26% seguramente de poder adquisitivo, ni en 4 cuotas, porque ahora van a ir recuperando de a poco. Y si tenés una cuota a mí me pasó que la paritaria pasada tenía una cuota del 3%, la inflación era de un 4%, o sea, esa cuota ya me la estaba comiendo la inflación de ese mismo mes, ¿entienden? Así que yo creo que las paritarias hoy en día no están, por más que la teoría diga, mirás para atrás, recuperás de tu poder, o mirás para adelante para ver lo que va a venir, en realidad hoy es lo que pueden negociar y lo que les den, y lo que puedan arañar, pero la teoría a veces puede decir alguna cosa y la práctica termina pasando otras cosas diferentes, porque este 26 dudo que se haya formado mirando para adelante o mirando para atrás, fue lo que pudieron pelear. No, yo le tengo fe a los bancarios, es un buen sindicato. No, pero vale, la gente estimándolo bastante bien. Quiero aclarar algo igual, perdón, pero yo creo, mira, vamos a revisar los números, qué lástima que no lo hicimos para ahora, pero probablemente el sector bancario no haya perdido poder adquisitivo el año pasado. Perdieron de los otros giles. Entonces, quizás, si ellos no perdieron, este 26 es 100% mirando hacia adelante, porque no tienen que recuperar nada, digo. Convengamos que ellos siempre cerraron con muy buenas paritarias, y tienen bonos y regalos y la mano en coche, y que no es la realidad del resto, y ya un poco me pongo a llorar, pero... Nos estamos poniendo en contra del gremio bancario, Palazzo creo que es, va a llamarnos... No, en realidad los estamos envidiando, tipo, queremos que bancarios todos, pero vamos a que negocien nuestras paritarias, queremos. Claro, pero convengamos que hay un montón de sectores que no terminan de recuperar eso que perdieron, que quedan 5 puntos abajo, 10 puntos abajo, y ahí quedan, y ahí van quedando y se van acumulando. Porque, bueno, y acá es un poco esta parte polémica, que yo considero que eso es parte un poco de lo que necesita la política para bajar las expectativas de inflación, que vaya alguien que vaya resignando, y bueno, yo pienso que es el trabajador. Lo tiro ahí, no quiero generar... No, en realidad es una discusión muy candente, te la encontrás desde la charla en el bar hasta en las redes sociales, de por qué se genera la inflación, si es porque los sindicalistas firman paritarias más allá de lo que se puede, si es por el margen de ganancia de los capitalistas, si es por una inflación de costos porque sube el dólar. Lo que creo que todos podamos acordar es que no hay una sola causa para la inflación, y en los próximos programas vamos a estar como desgranando un poco este fenómeno que es muy complejo y que tiene muchas aristas, desde la puja distributiva hasta los costos. Sí, tiene muchas aristas, pero bueno, a mí lo vamos a charlar bien en este especial, pero a mí lo que igual me queda, porque incluso es como cuando uno hace el plan durante el año, o sea, de alguna forma también como se establecen las paritarias marca un sendero, ¿no? Lo mismo que cuando uno dice, bueno, cierra un gremio y ya es como que es el primer faro para ver qué hacen los demás. Entonces es como un poco de... La idea, digamos, nunca es bueno que haya volatilidad ni incertidumbre. Entonces, yo lo que observo desde el punto de vista político es que hay como una señal de decir, bueno, depende cómo van a cerrar las paritarias, yo estoy ya dando un mensaje de lo que puede pasar con los precios, aunque no dependan únicamente del salario. Pero
pero bueno, un poco por eso yo también mencionaba esto y de que incluso cerrar una paritaria baja, entre comillas, qué sé yo, se pueden ser 5 puntos, 10 puntos para abajo, implica como una decisión fuerte de, mira, que queremos bajar la inflación. Lo que pasa es que, bueno, teniendo en cuenta esto de que para mí no todos recuperan el valor perdido, bueno, de alguna forma ese objetivo político de bajar la inflación implica, che, miren, no me pidan más aumentos porque necesitamos bajar la inflación, como que somos como parte de ese plan, porque somos los que bancamos el costo, en parte, ¿no? Pero bueno, vamos, no me quiero extender mucho más. Vamos a hablar de esto muchísimo en la semana que viene, y ahora vamos a pasar a un tema del agrohilo que también generó mucho revuelo esta semana. Bueno, para el agrohilo de la semana les traemos una nota de Clarín que fue muy replicada en Twitter por muchísimos economistas de renombre. Clarín entrevistó a nuestro invitado de hace algunos programas, el one and only Daniel Heyman. Daniel, si nos estás escuchando, te mandamos un beso desde Pox. Seguro nos está escuchando, pero bueno. La nota fue titulada de la siguiente manera. Daniel Heyman dice: la Argentina, para volver a crecer, necesita al campo y a los unicornios, pero no se salvará solo con ellos. Qué lindo el concepto de unicornios, me encanta desde que salió. Soy fan. Tendríamos que explicar un poco de qué son los unicornios como concepto económico. Existen. Vamos a ponerlo por ahí. ¿Qué son? Claro. Son empresas emergentes, también conocidas como startups, por ahí escucharon ese término, que se crearon hace poco, o tienen una creación reciente, fundadas por un emprendedor, y que se desarrollan en una base tecnológica e innovadora, y tienen un crecimiento tipo exponencial, muy, muy rápido. Se llaman unicornios porque es algo que prácticamente no existe. ¿Quién pudiera fundar una empresa hoy y que en 5 años valga miles de millones de dólares? Bueno, pero sucede en base a la tecnología. Estamos hablando, por ejemplo, de Globant, de Mercado Libre, de Despegar, de OLX. Hay una aplicación que me gusta mucho que se llama Auto, que parece que con este tema de la cuarentena también va a despegar porque es para compartir el auto. Entonces, a eso se refiere Daniel Heyman con unicornios, y que realmente en Argentina tenemos varios. Sí, tenemos 5. No sé si es varios, pero sí, bueno, sí. Podría decirte que sí, es un montón. Comparado... Para algo que no existe está bastante bien. Sí. No, casi no existe, pero sí, como las fuiste nombrando, ¿no? Sin darte cuenta, nombraste a todas los unicornios de Argentina. Auto, Globo, Mercado Libre, Despegar, faltó, y OLX. Sí, a nivel global, ¿a quiénes podemos nombrar? Facebook. Sí, está Twitter, Uber, sí, muchísimo. Airbnb, sí, que también muy usado, yo chicas lo he usado un montón. Así, ascenso y una terrible caída con el tema de la cuarentena de Airbnb. Toda la industria que tiene que ver con el turismo, como contamos en otro programa de Pox con las aerolíneas, viene medio en picada, pero es por el contexto. Claro. Pero sí, bueno, eso es más o menos lo que son los unicornios. Justo, bueno, volviendo a Heyman y a los tweets, que esto me encantan, porque hablando de unicornios, Daniel Molina, @rayovirtual, dice: es interesante lo que dice Heyman sobre cómo salir del subdesarrollo. Ni neoliberalismo ni volver al 45, sino el siglo XXI adaptado a la Argentina, pero con inteligencia global. No alcanza con el agro, que eso ya nos dimos cuenta, no alcanza con los unicornios digitales, no alcanza con industria, sino que hay que tener a todos. Y otro que para mí es el destacado, este tuit me encantó, me llegó al corazón, que dice: aquí en Venezuela, para crecer, necesitamos un atajo de unicornios, unos cuantos dragones y un minotauro. Y puede ser que para Argentina aplique ese comentario también. Sí. Bueno, y un poco como para ubicar estos
estos tweets a qué se refieren. Hay muchos igual que tuitean solo con leer el título, es verdad, pero metámonos un poco de lleno de lo que fue la nota de Heyman. Recordemos también que él es asesor de Guzmán y también fue su mentor, así que todo lo que tenga para aportar, obviamente que es muy escuchado y nos interesa muchísimo. Sí. Los puntos, digamos, más importantes de la nota de Heyman tienen que ver, por un lado, lo que es el clásico problema de la restricción externa y cómo solucionarlo, y en este sentido dice, bueno, tenemos que tener un volumen de exportaciones que nos alcance para financiar las importaciones, de manera tal de no tener ese cuello de botella al que siempre caemos. En este contexto es donde él menciona con el campo y los unicornios no alcanza, en el sentido de que si exportamos, eso es lo que uno exporta, lo que Argentina exporta, no va a ser suficiente para poder cubrir lo que necesitamos importar. Y ahí entonces nos trae también de recuerdo que desde el 2010 hasta el día de hoy, que cada vez que quisimos crecer chocamos con esta restricción externa, que bueno, se intentó salvar usando reservas, pidiendo prestado, ajustando, pero bueno, la realidad es que hay que aumentar la productividad y generar un empleo no solamente de alta calificación, sino también de baja. Y esto es un poco importante, ¿por qué? Porque dentro de lo que son las startups y los unicornios que uno le pone tanta energía y me parece que está bueno esto del cambio tecnológico como generador de crecimiento y genuino, pero también recordemos que en Argentina hay gran parte de la población que no está calificada, digamos, ¿no? Porque es un nicho que a su vez demanda empleo calificado, de empleo con estudios, generalmente a un posgrado, especialización o lo que fuere. Y entonces cuando uno tiene que pensar como país, en términos generales, como nación, está bueno eso, me parece que eso nos va a generar un crecimiento que está muy copado, pero tenemos una gran parte de la población que no va a poder acceder, que va a demandar demanda empleo y no consigue, ¿no? Entonces me parece que paréntesis. Claro, bueno, el agro lo mismo, hasta a medida que se va aumentando el nivel de tecnología, bueno, ya de por sí quizás hoy en día no demanda tanta mano de obra como antes, y bueno, y empieza un poco este trade-off entre lo que es, bueno, cambio tecnológico y cómo hacemos para transformar esta mano de obra y que pueda ser absorbida. Pero un poco me parece que a esto se refiere Daniel cuando dice que las cosas esas, ¿viste? Pareció como medio que lo ninguneé, pero no, cuando digo el campo no alcanza o el unicornio no alcanza, sino que este tipo de actividades va a generar exportaciones que son muy necesarias estos dólares, que están asociadas a un cambio tecnológico, pero que no va a ser suficiente para poder generar el empleo que hoy Argentina está necesitando, ¿no? Por lo menos esa fue mi interpretación. Y por último... Sí, a mí, perdón que te interrumpa, me gusta mucho porque tiene un poco que ver con lo que estuvimos hablando cuando él estuvo en el programa, en esta tensión entre el avance tecnológico y la creación de puestos de trabajo, porque la tecnología avanza de manera tal que va reemplazando por ahí puestos de trabajo no calificados y no te da como una alternativa de, bueno, ¿qué haces con ese puesto de trabajo que se reemplazó? Te dice, bueno, sí, igual vas a necesitar un operario, pero ese operario lleva a un nivel de calificación un poco más alto. ¿Qué haces con la gente que sale del mercado con la calificación que tiene? Es como que en el fondo está esa tensión por ahí, si uno quiere más filosófica, pero que acá se palpa en la realidad. Sí, bueno, hay un desafío muy grande respecto a lo que es la capacitación y la educación, pero es interesante igual esto, porque es parte, me parece, de... Estos temas también fueron tratados en teoría de crecimiento y ahora quiero hacer especial de todo. Me parece que estaría bueno, ¿no? Podríamos mostrar algún día en algún programa distintas teorías de crecimiento, porque justamente este trade-off o esta tensión que vos mencionás, Noé, surge mucho, ¿no? Cuando uno piensa en cómo crecer. Dice, bueno, vamos a ponerle todas las fichas a estos servicios basados en conocimiento, a estos unicornios, qué sé yo. Pero realmente hay que ver la estructura de un país, de que eventualmente, sobre todo en el caso de Argentina, hay un montón de gente que no puede acceder. Entonces ahí se empieza un poco a generar este desafío a nivel político de que vos tenés que hacer que toda esa gente pueda estar incluida, en el caso de que ese sea tu modelo, si le vas a dar a los unicornios, a los servicios basados en tecnología, de poder hacer que
mayores capacitaciones y transformar esa mano de obra para que pueda ser absorbida por el sector. Si no, es como que va a haber un sector que va a despegar un montón, pero como país, en términos agregados, no se va a poder palpar del todo, ¿no? Sí, yo creo que no tenemos que dejar como que decir, bueno, es el agro y los unicornios y nada más, y no. Porque es la naturaleza de esas industrias que no emplean la mano de obra que abunda en nuestro país. Pero sobre mano de obra y empleo, vamos a estar hablando con Flor Barragán, más particularmente del empleo joven, en el siguiente bloque de POX. Pero antes, vamos a un tema musical. Bueno, y a los economistas nos gusta poner todo en números, así que ya hemos identificado que el 30% de nuestra audiencia son jóvenes, así que creemos que se van a sentir identificados con nuestro segundo bloque del día de hoy, porque nos estamos refiriendo a la entrevista, y en esta ocasión hablamos con Florencia Barragán, que es periodista de la sección de Economía del diario Página 12. Buenas noches, Florencia, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo andan? Un gusto tenerte acá, muchas gracias por participar. Por favor. Florencia, sí, en esta ocasión, bueno, nosotras nos autopercibimos jóvenes, vos sos joven también, Flor, y queríamos hablar, en realidad, de gente más joven, que son los que tienen entre 18 y 25 años, que están buscando su primer trabajo, que están estudiando una carrera o pensando en estudiar. Nosotras vimos que hace unas semanas vos escribiste una nota tratando justamente este tema, la relación entre los jóvenes y el mercado de trabajo en este contexto de pandemia, y si bien no es un problema nuevo esto de la inserción laboral de los jóvenes, pero por lo que vimos en el contexto de pandemia esto ha empeorado. ¿Nos querés comentar un poco más sobre esta problemática que vos escribiste? Sí, tal cual, así como decís, el desempleo, la problemática del empleo en los jóvenes, bueno, obviamente está en Argentina, pero también en muchos países del mundo, no importa el desarrollo que tengan. Y en este sentido, la pandemia, como en muchos otros aspectos, vino a profundizar esta problemática, y esto me pareció interesante porque lo reveló la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, hizo un informe hace un par de semanas, así que cuando lo actualice seguramente los datos sean todavía peores, y allí lo que destaca es que 1 de cada 6 jóvenes en el mundo, jóvenes lo toman como de 18 a 25 años, como decías, perdió el empleo desde que comenzó la pandemia, o sea, 1 de cada 6, es el 17%, y después otro dato también es que el 23% tuvo una reducción en su cantidad de horas trabajadas, entonces esto obviamente deviene, si bien no pierde el empleo, pero en una reducción de sus ingresos. No, sí, es un fenómeno que no es de ahora, pero como contabas, con la pandemia se puso peor. Pero, ¿sabes qué, Flor? Mientras preparábamos la entrevista con vos, también al analizar la relación entre mercado de trabajo y juventud, salió enseguida la problemática de los ninis. ¿Querés contarnos un poco sobre el concepto de ninis y si fue empeorado en la pandemia? Sí, ahí me voy a eso. Antes quería también cerrar un poco a qué se debe este aumento del desempleo juvenil. Según este informe, lo que destaca, una de las tantas razones, es que están sobrerepresentados en los sectores más afectados por la pandemia. Por ejemplo, todos sabemos que cuando vamos a un comercio o viajamos y está en el hotel, que la persona que nos atiende es un joven, son trabajos en donde están los jóvenes, y son justamente los sectores, el comercio, el turismo, los más afectados por la pandemia, porque bueno, la imposibilidad de circular hace que sean los más afectados. Y bueno, y con respecto al concepto de Nini, sí es un concepto que se difundió mucho en el país,
es justamente las personas que no estudian ni trabajan. Y en este punto también me quisiera referir a otra parte del informe que habla de un triple impacto que van a tener los jóvenes por la pandemia. Y justamente en este triple impacto no solo entra la parte laboral, sino la parte educativa. Por eso lo relaciono con la pregunta de los Nini. ¿Y qué dice? Por un lado, la parte laboral, venimos hablando de que perdieron el empleo o se redujo la cantidad de horas, pero por el otro lado también se está viendo impactado la educación de los jóvenes, el tener que dejar la universidad porque no tienen conexión, o porque no todas las universidades están teniendo clases virtuales. Y luego, ese es el segundo impacto, y el tercer impacto es las dificultades que tendrán luego para conseguir empleo, porque cuando esto más o menos vuelva a la nueva normalidad, porque ya no va a ser la misma, va a ser más difícil, va a haber menos empleo y va a ser todo más competitivo, y obviamente el joven que tiene menos estudios, menos experiencia, va a ser más complicado para obtener empleo. Claro, es una tormenta perfecta, como dicen en las películas. Yo me río, pero no es para reír. Yo me acuerdo cuando tenía que buscar mi primer empleo y era muy difícil. Uno tiene que arrancar sin experiencia. Muchas veces te piden que tengas experiencia en algo, y es como el meme, tipo, o sea, sí, el de Spider-Man que se señala. ¿Cómo querés que Claro. Acabo de entrar al mercado laboral, ¿cómo querés 3 años de experiencia? 18 años con 3 experiencia te piden. Es una paradoja. Sí. Exactamente. Y acá, llevándolo también un poco a Argentina, creo que esto, no sé si lo toma el informe de la OIT a nivel internacional, pero en Argentina se da mucho el caso de que los jóvenes que trabajan también estudian, y trabajan para poder estudiar, ¿no? Para poder costearse los estudios. Si el 17% de los jóvenes está perdiendo su empleo, muy probablemente eso le dificulte también, más allá de todos los problemas de la pandemia, poder seguir, ¿verdad? Sí, tal como decís. Y también está bueno cuando uno habla así de cifras globales, en este caso, porque son todas globales, eso me olvidé de aclarar, no son de Argentina, sino del mundo. También está bueno hacer la distinción de género, ¿no? Porque no es lo mismo el impacto, no es el mismo en hombres que en mujeres. Y aquí lo que hice fue, me abrí la página del INDEC para ver qué está pasando con la desocupación según el último dato. Y en el primer trimestre, la desocupación en lo que es mujeres de 19 a 29 años, así lo establece el INDEC, es casi 24%. En varones es casi 19%, pero la desocupación en general, en términos generales, es del 10%. O sea, como las mujeres se ven mucho más impactadas, además de todo lo que venimos mencionando. Claro, las mujeres jóvenes son como la que más difícil las tenemos para conseguir ese primer empleo. Sí. Y Flor, ahora que me decías esto, la verdad que es una problemática que cuesta bastante revertirlo, por más que ahora se esté incluyendo un montón el tema de la perspectiva de género. No sé vos si tenés una opinión al respecto de cómo se podría, ¿no?, empezar a pensar en políticas o de qué manera poder empezar a revertir esto de no solamente los jóvenes siendo los más impactados, sino también esta brecha entre que las mujeres en realidad hay 10 puntos porcentuales por arriba, por el número que vos me estabas comentando. No sé si te ocurre algo o incluso dentro de tu trabajo has tenido oportunidad de conocer un poco si hay ideas de políticas o algo que se pueda empezar a implementar o a pensar para empezar a revertir esto, ¿no? Sí, creo que, no soy una experta en empleo como para aportar políticas, pero justamente creo que la palabra política es la respuesta, que esto no se da
las problemáticas en este caso no se están resolviendo por el mercado, digamos, o se resuelven solas, ¿no? Lo que sí creo es que tiene que haber políticas establecidas en este sentido, y desde arriba para abajo, ¿no? Ayer uno cuando veía el acto del presidente por el 9 de julio, y allí había una mujer, estaba Carolina Castro, que es una industrial de la UIA, y nunca hay mujeres, y está bueno que, está bien, una sola, y había un montón de empresarios, sindicalistas, gobernadores, bueno, una sola, pero es algo, y creo que eso tiene como que, no solo el mensaje, sino que tiene que haber justamente políticas de que se establezca la paridad, si se puede, o la representación, ir copando espacios, y por ejemplo en el diario tenemos una comisión de género en donde tratamos estos temas, también se da algo en lo que es la inclusión de mujeres en las notas, ¿no? Como fuentes, uno lee un análisis de la situación económica que escribe algún periodista y cita 3 fuentes y son 3 economistas hombres, que seguramente sean brillantes, pero también hay brillantes economistas mujeres, como usted. Gracias, grande. Quédate todo el programa, Flor. Claro, Sí, está bueno también resaltar lo simbólico, porque muchas de las diferencias que uno hoy ve en el mercado de trabajo tienen que ver con lo simbólico y las cosas a las que las mujeres se nos asigna como socialmente hablando, ¿no? El ámbito privado y al varón el ámbito público. Yo tengo una duda, no sé si a vos se te ocurre, por ahí te agarro desprevenida, pero pienso que esto de la pandemia es como una nueva normalidad, como que no sé si llegó para quedarse, porque ojalá que tengamos la vacuna, pero siento que va a modificar lo que es el mercado de trabajo y va a generar nuevos empleos. ¿Vos qué van a ser los empleos de futuro, así flasheando? Bueno, sí, lo que uno ve, bueno, el mercado laboral está totalmente parado, pero hay ciertos llamados de nuevos empleos. Lo que uno ve es que, por ejemplo, todo lo que es economía del conocimiento, término muy amplio, porque aquí se incluye tecnología, de todo hay adentro del término de economía del conocimiento, pero eso crece, y después muchos empleos que también están creciendo son bastante precarios, como puede ser el delivery, que eso también está muy en auge. Eso es lo que está pasando, lo que veo de hoy. Tanto a futuro no se me ocurre. En el mundo lo que está pasando es mucha importancia a lo que es la economía verde, cómo darle más importancia a todo lo que es el medio ambiente, que acá esa agenda está muy lejos, pero en el mundo te diría que es casi principal, no principal, pero sí muy importante, y bueno, como que de eso estamos lejos, pero no sé si me animaría tanto a pensar en los empleos del futuro, pero estoy segura que van a venir mucho por el lado de la tecnología. Excelente. Y sabes que lo que me decís un poco preocupa, porque hay ramas de estudio en las que las mujeres estamos subrepresentadas. El conocimiento, la economía del conocimiento, las ciencias duras, suele ser un ámbito en donde a las mujeres nos cuesta más insertarnos. Y bueno, el delivery, no sé, yo no conozco una chica que haga un delivery, pero bueno, hay que estar atentas también. Ojo que hay algo, o sea, son las menos, pero hay algunas, y me parece que sí, está ¿viste? ¿No? Sí, me parece que está bueno, que es esto como decía Flor, el hecho de que haya estado la chica de la UIA en un acto, es decir, como que de a poquito se va moviendo. Sí, está bueno visibilizarlo también, sí, tal cual. Claro, porque también otra cosa que está bueno mencionar es que cuando se habla de mujeres y del mercado laboral y todo, se habla mucho de el techo de cristal, de esto de que no podés llegar. Y lo que veo, yo trabajo en periodismo, así que voy a hablar de lo que yo conozco, es que también están las paredes de cristal, y creo que se dan muchos ámbitos, y es el hecho de que si uno ve, no sé, un medio, un canal de tele, un diario, hay mujeres, no es que no hay. Y no sé si hay paridad, 50 y 50,
pero las hay. Pero ¿dónde están esas mujeres? Dando el clima, hablando de espectáculos. Cuesta encontrar por ahí mujeres conductoras de política, de economía, y eso es lo que se llama, pared de cristal, y también eso también es un problema. Por ejemplo, en economía, el año pasado yo entré al diario y fui la primera. Antes había habido hace unos años una mujer en la sección de economía, pero después se había ido y habían quedado todos hombres, y sabemos que lo que tiene que ver con economía, lo que es la economía del cuidado, lo que pasa dentro de nuestras casas, es clave a la hora de cómo se configura el sistema económico, y no es que por estar en la sección de economía yo tenga que cubrir economía del cuidado porque está relacionado con mujeres, para nada, pero sí hay un montón de temas que hay que darles perspectiva de género, como el del empleo que estamos hablando, que es tan dispar en la desocupación en mujeres jóvenes y en mujeres incluso, que la desocupación en general. Entonces es importante nuestra mirada y muy importante que estemos representadas en todos los ámbitos. Sí, y Flor, ahora me hiciste acordar, nosotros hace un par de semanas estuvimos charlando con Paloma Boxer, no sé si la conoces, ella también está más en la radio, digamos, pero hace periodismo de economía, también es comunicadora de economía, digamos. Y charlando justamente de esto, del rol de la mujer en los medios y tratando de temas, si se quiere, duros o que son más relacionados con los hombres, ella nos comentó que según su percepción había como una mayor exigencia a la mujer como en su rol de comunicadora de economía que con los hombres. No solo la mujer exigiéndose a sí misma, sino también como el entorno, ¿no? O incluso el público, que tiene menos margen de error. ¿Vos sentís que hay algo de esto? ¿Pensás que es similar o no lo sentís así? Mira, a mí lo que me pasa, no sé tanto del público, ahí no puedo opinar tanto de qué está esperando, pero lo que puedo ver muy claramente es que, por lo menos a mí en lo personal, siento que siempre me falta más. Yo estudié periodismo, después hice una maestría y ahora estoy haciendo la carrera de economía. Como que siento que, la mujer, bueno, no lo quiero generalizar, pero en mi caso siento que me falta más, me falta el título de economista, y después, por ejemplo, lo que veo también cuando llamo a una fuente, en el caso del hombre como que se muestra muy seguro, no, la economía va a caer 10%, te lo tira así el dato, y la mujer es como que dice, bueno, déjame analizarlo, llámame por favor en 10 minutos, es como que puede ser que porque haya más exigencia, obviamente no quiero generalizar porque no son todos los casos así, pero también veo un poco eso, como que el hombre es más mandado porque seguramente no se le exija tanto, y si se confunde, como nos confundimos todos porque somos seres humanos, pero por ahí la mujer, si se confunde, es, ay, mirá, está hablando de economía, y se puede dar ese comentario tranquilamente, y eso me pasa mucho, y yo como les digo, tengo un compromiso con mis notas de que haya mujeres, voces femeninas en las notas. También produzco una sección en el diario que sale todos los lunes, que se llama Temas de Debate, y allí escriben dos personas, dos columnas sobre un determinado tema, que ya seguramente les voy a estar pidiendo a ustedes que se sumen, pero en esos casos Encantada. Tengo un compromiso de decir, tiene que haber una mujer y un varón, porque siempre era una sección que yo leía y que siempre había dos varones, pero porque también es como, están como más representados en los medios y en los programas de televisión, siempre está el economista, y si uno transita los pasillos de Facultad de Ciencias Económicas, no ves que sean todos varones, somos mitad y mitad en las aulas. Entonces, por eso como que tengo ese compromiso de intentar siempre que pueda darle la voz a las mujeres, también para que sientan más confianza, de que no importa si se equivocan, los hombres también se equivocan. Claro. Yo te quería preguntar por algo que a nosotras nos preocupa particularmente, hablando de este temor por ahí a equivocarse. Nosotras no somos comunicadores, somos economistas,
porque recién empezamos, y nos da tenemos mucho respeto por las fuentes de noticias, porque tememos caer en lo que llama el fake news, ¿no? Las notas no ciertas. Y también porque es muy difícil desdecirlas, ¿no? Cuando se instala una idea, por más que salgan a decir, bueno, no, esto no era tan cierto, no tiene el mismo impacto. ¿Vos cómo lo ves desde el ejercicio de la profesión? ¿Qué te ha tocado o qué medidas han tomado ante una situación como esta? Bueno, nosotros lo que tenemos a nuestro favor es que la mayoría de los temas están relacionados con los números, y los números en muchos casos son datos y son números y no se pueden contradecir, digamos. Pero obviamente que también hay recortes con números. Vos podés tomar una medición interanual o podés tomarla intermensual con respecto al mes pasado y agarrar el dato que más te convenga, si querés una mayor caída. Y eso, o sea, obviamente también, aunque uno puede pensar que el número es objetivo, también se puede hacer un recorte ahí. Y en ese caso, mi forma de trabajar es siempre ir a la fuente principal, digamos, si es el dato del INDEC, sacarlo del INDEC, y por otro lado, chequear todo. Eso es como lo que hago, así sea una información que ya esté instalada o sea algo nuevo que me dieron a mí, siempre chequearlo. Está, bueno, el dicho de que son 3 fuentes, a veces no son 3, son 2, es una, pero sí, si alguien dice algo, chequearlo institucionalmente o con otra persona. Y es cierto que las fake news es muy preocupante cómo se instalan y lo difícil que es que se desinstalen, ¿no? Como que a la gente ya caló en su cerebro tal cosa y a partir de ahí es muy difícil volver atrás. Entonces hay que ser muy cuidadoso, y de otra forma también con la que me gusta trabajar es con los matices, porque sabemos que la economía, si bien hay números y todo, no deja de ser una ciencia social y hay mucha gente que piensa distinto. Entonces también me gusta trabajar viendo las distintas miradas de las personas, y en las notas también siempre trato de reflejar eso desde varios puntos de vista. Ay, excelente, Flor. No sé, me encanta escucharte porque te veo así como mucha prolijidad y mucho profesionalismo a la hora de trabajar, y me parece que bueno, a uno puede pensar que es obvio, pero no tanto en los tiempos que corren en los medios de comunicación. Desde ya que te agradezco muchísimo, te agradezco en nombre de POX tu presencia en el programa, aprendimos un montón y encantadas de volver a hablar en un futuro. Dale, cuenten conmigo y qué bueno que hagan este programa, y obviamente las voy a estar convocando para la sección para que escriban alguna columna. Excelente, Flor, muchísimas gracias. Mucha suerte. Chao. Adiós. Chao. Bueno, hasta acá llegó el programa, les agradecemos por haber estado del otro lado, y lo podemos seguir durante la semana. ¿Por dónde, Anton? Por las redes de POX, obvio. No se olviden de seguirnos en Instagram y Twitter como Poco-Ortodoxas. Si quieren volver a escuchar el programa, lo pueden escuchar en Spotify como POX Poco Ortodoxas y en YouTube como Poco-Ortodoxas. Exactamente, y estén atentos que en cualquier momento sale el esperado especial que venimos vendiendo desde el principio del programa. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta luego. Chao. Adiós.